Good morning, ¿cómo están? Espero que estén bien. Tenemos aquí la guía número 5, es contenido nuevo. El objetivo de hoy día es identificar los números cardinales. ¿Ya? Los números cardinales son aquellos que nos indican o que nos hablan de cantidades, por ejemplo, los que conocemos nosotros, 1, 2, 3, etc. 20, 30, 100, 1000. Los principales números son los que están aquí en este cuadrito, que esto nosotros lo vamos a usar para hacer unas cifras un poco más grandes. Por ejemplo, tenemos en la parte de la izquierda los números del 1 al 9, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos del 10 al 12, el 10, 11, 12. Después del 13 al 19, si se dan cuenta, todos terminan con teen. Por ejemplo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Después del 20 al 90, de 10 en 10, la terminación es T, como 20, que sería 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tenemos 100, que es el 100, y 1000, que es el 1000. Nosotros lo que vamos a hacer hoy día es aprender a cómo hacer cifras un poco más altas, usando estos numeritos que son los principales. Primero tenemos los números de 2 dígitos, por ejemplo el 21. Si nosotros queremos decir 21 en inglés, tenemos que ver que el 21 está compuesto por el 20 y por el 1, por lo tanto lo vamos a hacer de manera separada. 20, que sería 20, y 1, que sería 1. Por lo tanto, si yo los junto me queda como 21. Va a ir separado de un guión. Por ejemplo, el 22, primero digo 20 y después 2. Me queda como 22. El 34, digo 30 y después 4. 34. Después 45, digo 40 y después 5. 45. ¿Ya? Después, en la página siguiente hay solo cifras de 2 dígitos para que ustedes las escriban igual como en el ejemplo anterior. Van a ir separadas de un guión. 24, digo 20 y después 4. 37, digo 30 y después 7. Y así sucesivamente con todos los otros números. Hasta ahí con las cifras de 2 dígitos. Luego tenemos cifras que son de 3 dígitos, con centenas. Aquí nosotros vamos a usar la palabrita que se llama 100 para convertir ese número en 100, por ejemplo. Por ejemplo, el 100, yo tengo que tomar el primer dígito, que es el 1. Por lo tanto, 1 en inglés es 1, y si yo le agrego la palabra 100, lo convierto en 100. Para decir 200, tomo el primer dígito, que es el 2, lo escribo, en este caso es 2, y si yo le agrego el 100, la palabra 100, me lo convierte en 200. Fácil. Por lo tanto, aquí ustedes tienen que continuar con los mismos ejemplos de acá arriba. Anotan el primer dígito en inglés y después le agregan la palabra 100 para convertirlo en centena. Van a hacer lo mismo con el 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900. Ahora, siguiendo esos mismos ejemplos, nosotros a esas cifras le vamos a agregar las de decenas. Por ejemplo, si yo quiero decir 142, va a ser lo mismo que lo anterior. El 142 está compuesto por el 100, por el 40 y por el 2. Por lo tanto, lo vamos a hacer de manera separada. Vamos a decir 100 primero, que 100 es 100. Antes de las decenas, aquí en esta parte, o de las unidades, si es que no hay decenas, vamos a colocar la palabra and. En español esto significa y, una Y. Luego escribo 40
que es 40, y después el 2. Por lo tanto, me queda como 142. Si yo lo traduzco tal cual, sería como 142. Por ejemplo, aquí el 254 voy a decir 200 primero, después voy a decir 50 y después voy a decir 4. Me quedaría 200 y 54, 54. 321, 300, and, y 21, 21. Y así sucesivamente con cifras de 3 dígitos. Por lo tanto, después de esa explicación, hay 6 dígitos usando, o sea, 6 cifras usando los 3 dígitos para que ustedes lo escriban. Y recordarles que coloquen la palabrita and antes de las decenas. Por ejemplo, aquí en este espacio, después del 4, después del 5, después del 6, después del 7, después del 8 y después del 9. Ahí es donde corresponde la palabra and. Después tenemos cifras con 4 dígitos aquí. Es parecida a los dígitos de 100. Por ejemplo, usábamos la palabra 100 delante, pero aquí vamos a usar la palabra 1000. Lo mismo, si tenemos el número 1000, vamos a tomar el primer número, que es el 1, y le agrego la palabra 1000, que esto lo convierte en 1000. El 2000 sería, el primer número es el 2, por lo tanto digo 2000. Con tan solo agregarle la palabra 1000, ya lo estoy convirtiendo en 1000. Si yo digo 3, que es 3, 3000, eso quiere decir 3000. Ahora, para agregarle la centena y la decena, seguimos las reglas anteriores solamente. Solo que nosotros vamos a colocar una coma antes de las centenas. Por ejemplo, aquí, la cifra 2500 en números, nosotros le colocamos un punto. Cuando lo escribimos, va con una coma. Para decir 2500, por ejemplo, el 2500 está compuesto por el 2000 y por el 500. Por lo tanto, vamos a decir 2000 primero, que sería 2000. Aquí es donde va la coma antes de los 500. Y 500 es 500. Si es que no hubiera un dígito en las centenas, no tendría que ir la coma. Pero aquí en este caso, por ejemplo, va el and, porque antes de las decenas va el and. Por ejemplo, 1090, digo 1000 primero, que es 1000, y después digo 90, and 90. Y este es un poco más fácil, porque este cumple con todos los, tiene decenas, centenas y unidad de 1000. Por ejemplo, 2590, voy a decir 2000 primero, después 500 y después 90. 2000 serían 2000, aquí donde va la coma, porque sí tengo un número de centena, que es el 500, y 500 es 500. Antes del 90 va el and, y después digo 90, 90. Por lo tanto, aquí ustedes tienen que escribir esas cifras de 4 dígitos en el espacio en blanco, tal como lo vimos anterior. Y estos son los últimos ejercicios. Dice, relaciona los números del lado izquierdo, los que están aquí, de la A a la G, con su forma escrita del lado derecho. Aquí están los números en cifras, acá están los números de forma escrita, por lo tanto tienen que ver cuál es la forma escrita que corresponde para cada dígito. Solamente le colocan la letra de la A a la G sobre el espacio en blanco, donde corresponda. Y en el último ítem, dice, lee los números y escribe su dígito. Tenemos 6 cifras, por lo tanto ustedes tienen que ver a qué número corresponde. Por ejemplo, aquí dice 990, tienen que escribirlo en números. Y ahí ustedes se van fijando de acuerdo acá arriba, ¿cierto?
donde están los principales números, por si no lo recuerdan, se van guiando de este cuadrito. Y de las explicaciones también donde usábamos el 100 o donde usábamos el 1000 para hablar de 1000. Y finalmente el cuadrito donde ustedes colocan algún alcance, alguna sugerencia, comentarios o números si es que no está actualizado, y la rúbrica de evaluación de su guía. Eso, espero estén muy bien, que les vaya bien en esta guía. Nos vemos.